Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Candelaria Gregorio y en esta presentación voy a exponer el trabajo integrador final que está enmarcado en las prácticas supervisadas con orientación comunitaria de la carrera de Psicología de la Universidad del Comahue. Tal trabajo lo titulé Las redes comunitarias como promotoras de salud en tiempos de pandemia. En el trabajo se desarrollaron reflexiones y aportes basados en las vivencias de las prácticas, como también desde los conceptos teóricos de la psicología comunitaria. La experiencia práctica se transitó en el Hospital Área Programa de Cervantes, que es parte de la zona sanitaria este del Sistema de Salud de Río Negro, que está ubicado al noroeste de la provincia a la vera de la Ruta 22. Es un establecimiento sanitario que, según la clasificación del nivel de complejidad, es un nivel de complejidad 3, lo que indica que es de baja complejidad, es decir, que está caracterizado por ofrecer atención que no es especializada. Específicamente se realizó la práctica virtualmente en el Servicio de Salud Mental, que está compuesto por 3 psicólogas. La práctica se vio ajustada por la crisis sanitaria por COVID-19 y se requirió de la flexibilidad para producir nuevas modalidades de encuentro, siendo la modalidad virtual la herramienta posible para la comunicación, el encuentro y el trabajo. Con respecto a las fuentes, fueron principalmente primarias y se basaron en entrevistas semiestructuradas, de las cuales hice 2 a la referente del Servicio de Salud Mental y una a una usuaria del servicio. Durante la experiencia práctica, fueron surgiendo distintos interrogantes relacionados con la práctica comunitaria en el contexto de COVID. Y la pregunta que guió principalmente el trabajo fue ¿cómo se aborda la salud mental comunitaria en contexto de pandemia? Considerando a este contexto como un emergente complejo que requirió y requiere generar estrategias para su atravesamiento, con lo cual delimité el tema, el desafío de sostener redes comunitarias saludables en el servicio de salud mental del Hospital de Cervantes en contexto de pandemia por COVID-19. Surgió este tema ya que dentro de la particularidad del Servicio de Salud Mental de Cervantes se buscó sostener las distintas relaciones y prácticas que se realizaban antes de la pandemia, siempre dentro de las posibilidades y en base a las estrategias de cuidado. En el trabajo presentado se conceptualizan a las redes comunitarias como promotoras de salud y en este sentido me parece que es importante definirlas. Las redes comunitarias, siguiendo a Montero, son entremados de relaciones entrecruzadas que mantienen un flujo y reflujo constante de información y mediaciones organizadas. En el caso de las redes sostenidas desde el Servicio de Salud Mental, tienen el fin de poder fortalecer el desarrollo de la salud desde la participación activa de los actores involucrados. Las redes del servicio se caracterizan por la pluralidad y diversidad de miembros, la interrelación y dinámica de los miembros, la construcción y reconstrucción colectiva, la participación activa de la comunidad, el intercambio y la cogestión, y la flexibilidad y el poder compartido. Cabe destacar que este análisis está atravesado por un abordaje integral de la salud, lo cual me remite a Vasco Uribe y a la Ley Nacional de Salud Mental número 26.657, los cuales determinan que tal abordaje es un proceso complejo determinado por las condiciones de vida y sus formas de producción y reproducción social. Y tal abordaje es necesario emprenderlo desde una perspectiva de la complejidad, y acá cito a Morín, que es un autor que plantea una visión del mundo que implica una dialógica entre el orden y el desorden, donde existe una multiplicidad de fenómenos que condicionan el ambiente. Las redes comunitarias sostenidas desde el Servicio de Salud Mental involucra actualmente a diferentes actores, entre ellos las integrantes del Servicio de Salud Mental, les usuarios, las familias de les usuarios, vecines, integrantes de otros servicios del hospital, integrantes de otros servicios de salud mental de la zona sanitaria este, integrantes del SENAF, que es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, integrantes de una panadería que brinda el desayuno todos los miércoles, e integrantes de la Municipalidad de Cervantes. Desde sus inicios, el Servicio de Salud Mental trabajó en red.
El área del servicio denominado comunitariamente como la casita se construyó a partir de donaciones de distintos actores y actividades para recaudar dinero, desde bingos solidarios hasta ventas de ensalada de fruta. En pandemia, el trabajo en red se puede visualizar, por ejemplo, en la construcción y mantención del espacio de huerta o en la construcción y organización del ropero comunitario, donde integrantes del servicio, usuarios, sus familias, vecinos y otros actores de la comunidad colaboran para que esto fuera posible. También se puede identificar el trabajo en red en las reuniones intrainstitucionales e interinstitucionales, donde los integrantes de los distintos servicios se acompañan y analizan conjuntamente el abordaje de la salud en pandemia. Para explicar el análisis, propuse 3 preguntas guías para que busquen esclarecerlo. Por un lado, ¿por qué es un desafío sostener redes comunitarias en pandemia? Y esto es porque el contexto actual está atravesado por una reorganización sanitaria y de la vida cotidiana que está cargada de mucha incertidumbre, que dificulta notablemente la planificación de actividades. El Servicio de Salud Mental de Cervantes se vio obligado a pensar distintas estrategias que requirieron de creatividad y flexibilidad para poder sostener los distintos encuentros y relaciones que había antes de la pandemia. ¿Cómo se sostienen las redes comunitarias en pandemia? Se sostienen presencialmente con la estrategia del protocolo de cuidado por COVID-19, lo que permitió el entrecruzamiento de entramados de relaciones entre distintos miembros, donde prima principalmente la participación social y la circulación del poder, fortaleciendo notablemente el lazo social. ¿Por qué es importante sostenerlas en pandemia? Fue la tercera pregunta guía para esclarecer el análisis. Y son importantes para sostener en pandemia porque siguiendo las características de las redes del servicio, son promotoras de salud mental. Y acá voy a citar a una autora llamada Claudia Bang, que propone que la promoción de la salud consiste en la participación colectiva para la constitución de la propia comunidad, desde sujetos activos transformadores de sus realidades. La promoción de salud, siguiendo a Bang, se basa en generar condiciones comunitarias propicias para la toma de decisiones autónoma y conjunta sobre el propio proceso de cuidado. En otras palabras, es importante sostener las redes en pandemia porque promueven salud mental desde su fin, que es la inclusión social. Tal es uno de los ejes básicos del sistema de atención sanitaria, siguiendo el Programa de Salud Mental Comunitaria de Río Negro, que se aborda desde la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y la Ley Provincial número 2440. Para ir cerrando, en conclusión, se pudieron identificar redes comunitarias saludables en el Servicio de Salud Mental de Cervantes. En base a la recolección de datos, se considera importante el sostenimiento de redes comunitarias en contexto de pandemia por su función de la promoción de la salud mental comunitaria, que depende fuertemente de la perspectiva integral y situada que posibilite la flexibilidad y creatividad para desarrollar estrategias saludables. Las redes comunitarias, caracterizadas por la circulación del poder, la flexibilidad y la participación activa de sus integrantes, promueven y potencian la finalidad del servicio que, como ya mencioné, es la inclusión social. Se busca desde las redes fortalecer la capacidad de poder de sus integrantes. La capacidad de poder, siguiendo a Aníbal Gutiérrez, como la capacidad de construir significaciones y sentido en la realidad de la vida cotidiana. Para ir concluyendo, las redes como promotoras de salud, con el objetivo de la inclusión social, trabajando en la capacidad de poder, buscan que los integrantes habiten el espacio comunitario con el mayor grado de fluidez y autogestión posible. Para cerrar, el sostener redes comunitarias fue y continúa siendo un gran desafío por este contexto de crisis sanitaria. Este desafío lo que evidencia es que la posibilidad de sostener redes y desarrollar colectivamente estrategias demuestra la importancia de trabajar en y junto a la comunidad, desde un pensamiento en red para la producción, promoción y fortalecimiento de la salud colectiva. Muchas gracias al Servicio de Salud Mental del Hospital de Cervantes por recibirme
Gracias a Claudia Baffo y a Fernando Vascopé por transmitirme con tanta responsabilidad la perspectiva comunitaria. Gracias a mis compañeras por elegirnos para transitar colectivamente este proceso. Y gracias a cada una de las personas que participaron en estas prácticas desde un aporte, una vivencia o un saber compartido. Y muchas gracias a todos por la atención durante la exposición.